Ok, chicos, ahora sí, muy buenas tardes. Profe, Qué pena el retraso, hola. profe, qué pena, es que el micrófono cuando quiere servir funciona. Ya se pudo observar, ya la pizarra de Zoom ya está activa. Es que me tocó que salir fue para que guardara los cambios que estaba haciendo. Ah, espérate, a ver, que a mí no me aparece todavía. Sergio no me aparece. Me aparece es iPhone o iPad, pero no me aparece la pizarra. Bueno, en fin, chicos, me da como pena con ustedes no empezar la clase. Vamos a mirar cómo hacemos así. Yo miro y vamos solucionando en el camino. La clase que me asignaron el día de hoy, creo que ya es la última que tengo con ustedes, es sobre fármacos antirretrovirales. El objetivo de esta clase es que ustedes tengan conocimiento básico sobre estos medicamentos, de modo tal que cuando se encuentren con una gestante con VIH positivo, pues entiendan en cierta medida cómo va a ser entonces el tratamiento retroviral que se le va a dar y sobre todo que entiendan como el mecanismo de acción de este medicamento. Ay, esto no me pasa. Listo, entonces para poder empezar, tengo que Profe, una contarles. pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. De la última clase que nosotros tuvimos con usted, nos habían quedado pendientes algunos medicamentos. Al fin esa clase no se completa. ¿Tú recuerdas? Lo que pasa es que pues yo no me acuerdo. Eso hace Ah, mucho rato y como yo doy tantas clases, muchachos, pues yo no me acuerdo exactamente dónde en esa quedamos. clase tuviste los temas de la oxitocina, Sí, metilergonovina. sí, yo sé, pero por eso no sé dónde Ah, ok. quedamos. Ah, ok, ok, ok. O sea, que Ya. ustedes se acuerdan, pero yo no, porque pues igual, Bueno, sí, pero la pregunta es si esa clase ya no, o sea, esas diapositivas no se terminan, o ya pasamos a otro tema y nosotros. pues yo ya estaría dándoles otro tema. Si ustedes quieren, hagamos una cosa y demos este tema que es el que está planeado y el que Estelita Sí, pues sí, me dio sí. tiempo. Y si vemos que nos queda tiempo, pues les termino el otro. O si no, pues ustedes le piden a Estelita que si les dan un par de horitas y lo termino, una horita, pues yo no sé, es que como no me acuerdo ni siquiera en dónde terminamos, no sé decir cuánto nos Ok, vamos a demorar. pero sí, sería de pronto para la otra semana ya. No, yo Como, no tendría problema, pero pero, entonces sería cuestión de gestionar con ella porque yo ni me acordaba, la verdad, muchachos. listo, profe. Pero yo no tengo problema de dárselos. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces, otra vez esto sí. Para empezar, voy a explicarles, chicos, qué es el virus de VIH. Y yo no sé, voy a usar este pedacito de acá. El virus del No se VIH, escucha, profe, hay interferencia. ¿no me escuchan? Profe, qué pena, se te escucha entrecortado. Ay, muchachos, eso sí depende del internet. ¿Cómo hacemos, pues? Es solo por momentos, porque se escucha claro a veces, pero se cortan por ratos. Porque eso sí depende del internet. Entonces, no sé. ¿Ahí me están oyendo? ¿Me están oyendo bien o no? Sí, señora, ya sí tienes toda la conexión a internet. Ok, entonces venía diciéndoles que el virus del VIH es un virus que está clasificado como un retrovirus. Y yo quisiera que ustedes me dijeran qué entienden por un retrovirus. Un virus achapado a la antigua. ¿No? Ninguno sabe Profe, qué es. que es muy conocido, es muy antiguo, es viejito, que Es muy Ah, ¿cómo es fuerte, bueno, por lo eso? es menos muy alguien, difícil de alguien tratar, dio profe. una idea, pero no, no es que es muy antiguo. ¿Alguien más tiene idea? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, ¿qué Profe, que es muy significa? fuerte, que es muy difícil de tratar. No, ¿qué significa retrovirus?
No sé, que se replica fácil o no sé, No. alguna cosa así. No, no importa, den todas sus ideas. Esa es la gracia de la clase, es que ustedes participen. Que Esteban, cambia ¿tienes su alguna forma idea? de, que cambia su forma. O sea, No, algo así. todos los virus tienen la capacidad de mutar, o sea que eso es propio de los virus en general. 2 hebras de RNA, no, tampoco es porque sean 2 hebras, pero tienes parte de la respuesta. Profe, ¿no puede ser que él cambia su material genético a ADN cuando penetra la célula? Él Correcto, cambia. muy bien. Entonces, el virus del VIH se llama un retrovirus porque tiene la capacidad de cambiar, tiene RNA como material genético, ¿cierto? Pero el RNA se va a convertir en DNA. Y si ustedes recuerdan cómo se hace el proceso normal en las células, por ejemplo, humanas, o incluso en las células bacterianas, generalmente es que del DNA sale RNA, ¿sí? No al revés. Entonces, al ser al revés en el caso de los virus, en este caso pues de los retrovirus, todos los retrovirus tienen la característica de que su información genética está en tiras de RNA en vez de ADN, ¿cierto? Y esas tiras son capaces de ser convertidas a información genética completa, o sea, a DNA, cuando ya ha invadido al hospedero. Entonces, esa es la primera característica que ustedes tienen que entender de lo que significa un retrovirus, que es un virus que tiene la capacidad de que su información genética en forma de RNA la va a convertir en DNA. ¿Listo? Recuerden que una vez convertido en DNA, miren lo que pasaría entonces con estos retrovirus, una vez convertida la información genética en DNA, de ese DNA va a salir de nuevo RNA, pero ya pues de la célula donde está invadiendo, y ese RNA es el que va a dar origen a las proteínas necesarias para que se forme un nuevo virus. Entonces, estas proteínas las llamamos proteínas estructurales y proteínas funcionales que van a formar un nuevo virus. Entonces, eso como para que ustedes supieran por qué se llama retrovirus. Ahora, resulta que también hay que comprender cómo es la estructura del virus para poder comprender cómo es que invade las células humanas. Y chicos, los virus están constituidos básicamente por una membrana, ¿cierto? Ahí me está quedando muy feita, pero bueno, aquí está pintada en azulito, ¿cierto? En este dibujo. Es una membrana. Esa membrana está formada por una bicapa lipídica, igual, exactamente igual a las bicapas lipídicas de nuestro cuerpo, porque es que esa membrana que recubre al virus es una membrana robada a las células del hospedero. Aquí está la membrana. Entonces, es una membrana que está constituida por una bicapa lipídica. Y es así como la nuestra, porque les dije, es robada, ¿cierto? O sea que cuando el virus saca nuevos hijitos, cada hijito le roba un pedacito de membrana a la célula que estaba invadiendo. Eso me lo entendieron, ¿cierto? De por qué es una membrana bicapa lipídica igualita a la nuestra. Incluso eso hace que el virus sea muy difícil de reconocer para nuestro sistema inmune, porque claro, por fuera se va a parecer a las células mías, entonces ese es uno de los mecanismos pues como de defensa que tiene el virus. En esta bicapa lipídica, de todas maneras, que tiene el virus, tiene incrustadas proteínas, ¿cierto? Que van a actuar como receptores. O sea que aquí va a haber incrustadas, en esta bicapa lipídica, va a haber incrustadas proteínas que van a actuar como receptores, y esas proteínas sí son específicas del virus. Aquí las ven como esta estructura, ¿sí? Y esa proteína, tenemos realmente dos partes de esa proteína, miren aquí que es una parte como externa, y hay una parte como que penetra la bicapa lipídica, y son dos componentes de una proteína.
en conjunto a la proteína completa, ¿cierto? Es decir, voy a tratar de pintárselas aquí de esta manera. Si esta fuera la proteína, va a estar constituida por esta parte que estoy pintando externa, ¿cierto? Esa es una parte, y esta otra parte sería la que va como penetrando la bicapa lipídica. Entonces, a la parte externa la llamamos glicoproteína 120. Ese es el nombre que recibe, y aquí la ven, ¿cierto? Miren acá. Glicoproteína 120 sería como la parte redondita que le están mostrando en esta imagen. Y tenemos la parte como azul, que es como que penetra la bicapa lipídica, ¿cierto? Que aquí se las pinté de esta manera. Profe, ¿me repite por favor cómo se llama? La externa, la Sí. redondita, se llama glicoproteína 120. Gracias. Entonces por eso se llama GP, porque la GP quiere decir glicoproteína. Y la otra estructura, ¿cierto?, que hace parte de la proteína, se llama glicoproteína 41. Glicoproteína 41. Y sería esta otra partecita que estoy señalando aquí, GP41. Ellas dos juntas, ¿cierto? O sea, la 120 y la 41, mira, aquí le están mostrando la 41, ¿cierto? Podría ser esta. Ya, todas juntas, ellas sumadas, porque ellas constituyen pues todo un complejo, a toda juntica se le llama glicoproteína, no me pregunten por qué, porque no sé la razón de por qué ese nombre, se le llama glicoproteína 160. O sea que la glicoproteína 160 está constituida por dos subunidades. Una subunidad externa que la vamos a llamar glicoproteína 120 y una subunidad que penetra la membrana que se llama glicoproteína 41. ¿Les queda claro cómo está formada la membrana externa del virus del VIH? Solamente la membrana, estoy solamente hablando de la membrana. Sí, señora. Listo, muy bien. Luego, si vamos entrando más en el virus, vamos a encontrar una segunda parte, ¿cierto? Que aquí la ven como en moradito. Y a esa segunda parte la vamos a llamar matriz. Entonces aquí les voy a dar el nombre. Esta segunda parte que ven aquí como en moradito, después de que penetramos la membrana, a esa parte se le llama la matriz. Y resulta que la matriz está constituida también por proteínas, específicamente muy importante que ustedes sepan que la matriz está constituida por una proteína que la vamos a llamar con números, proteína 17. Ahí también aparece en el dibujo el nombre. Aquí, proteína 17. O sea, cada una de esas bolitas moraditas que ustedes ven ahí es proteína 17. Enseguida les voy a decir por qué es importante saber esa proteína, pues porque el nombre es importante para nosotros. Una vez que hemos atravesado esa matriz, más hacia adentro vamos a ver que el virus, ¿cierto?, va a tener como otra membrana o como otra capa, ¿sí? Y esa otra capa la vamos a llamar la cápside, o sea, la que ven ahí en cafecito. Entonces, esta otra se ve como en café. Ya no va a ser la matriz, sino que a eso se le va a llamar la cápside. La cápside viral también está constituida por proteínas y específicamente van a ser dos proteínas las que ya hemos reconocido de esa cápside. Vamos a tener que la cápside está constituida por la proteína 24. No sé si ahí se ve, sí, aquí se ve, ¿cierto? Miren, proteína 24, pero resulta que la cápside también tiene otra proteína que aún creo que en el dibujo no está, que es la proteína 7. Listo, entonces la proteína 17 es de la matriz y la proteína 24 es de la cápside. Y ya dentro de la cápside es que vamos a encontrar la información genética del virus. O sea que realmente el virus como tal es la cápside más la información genética. Y entonces dentro vamos a encontrar que para el VIH tenemos dos tiras, como dijo muy bien ahorita Sergio, dos tiras de RNA exactamente iguales, ya les voy a contar por qué son iguales. Y adicionalmente, no solo tenemos las tiras, sino que vamos a encontrar unas proteínas
No sé si aquí se alcanzan a ver, bueno, simplemente son unas proteínas, son 3 proteínas, o sea que aquí además de las 2 tiras de RNA, vamos a encontrar 3 proteínas. Vamos a encontrar lo que es, a esas proteínas les vamos a poner este nombre, a ver si se acuerdan. Ustedes saben lo que quiere decir RIP en español, ¿cierto? Profe, Hola. ¿cómo era la cápside y el RNA son qué? No, tú tienes la estructura viral, sí, te la voy a volver a repetir. Está conformada por una membrana que está hecha por una bicapa lipídica. En esa membrana vas a encontrar unos receptores, que son los que van a hacer la unión con las células nuestras. A ese receptor en su conjunto se le llama glicoproteína 160, pero si lo partimos, esa glicoproteína 160 va a estar estructurada por una parte externa que se llama glicoproteína 120 y por una parte que penetra la membrana o la bicapa lipídica que se llama glicoproteína 41. Después de esa membrana vas a encontrar otra estructura viral, ¿cierto? La voy a pintar así, qué pena lo feo que me queda. A esa la vamos a llamar la matriz. Y la matriz está constituida por proteína 17. Después de la matriz vas a encontrar otra estructura como que contiene al virus, pues o contiene la información genética del virus, y a esa segunda, bueno, ya sería la tercera realmente capa que vamos a encontrar, lo vamos a llamar la cápside. Y la cápside está constituida por proteína 24 y por proteína 7. Y ya dentro de la cápside tú vas a encontrar las 2 tiras de ARN, ¿sí? Más unas proteínas, que son 3. Listo, profe. ¿Sí? Las 3, ¡ay! ¿Qué pasó aquí? Ok, vamos a ver qué me pasó. Lo dañó, profe. Se me cerró la presentación. Me dicen si, esperen que se active y me dicen si sí la vuelven a ver. Sí, profe, ya se ve otra vez. Listo, gracias. Chicos, entonces, las 3 proteínas las vamos a llamar RIP, ¿sí? Rest in peace, mentiras. ¿No se entiende qué significa rest in peace? En paz descanse. Estaba seguro que sabía. Bueno, las proteínas se van a llamar de esta manera. La R la vamos a llamar reversa. Así que les digo el nombre completo. La I se va a llamar integrasa. Y la P se va a llamar proteasa. Cada una de esas proteínas tiene una función muy, muy importante en cómo el virus va a hacer su trabajo dentro de nuestras células, cómo nos va a invadir. Muy bien, entonces aquí en esta diapositiva, si ya les sigo mostrando en la pizarra, les voy a explicar cuál va a ser el ciclo de vida que voy a tratar de dibujarles ahora, ¿sí? Vamos a decir entonces que el virus del VIH es un retrovirus. Ustedes ya saben por qué es un retrovirus, porque del RNA que tiene va a formar DNA. Y tiene la capacidad de ese virus de infectar células humanas que tienen receptores CD4. Yo les pregunto, chicos, ¿qué células humanas nuestras tienen receptores CD4? ¿Saben o no saben? Si no saben, me pueden decir tranquilos, no importa. Profe, yo no tengo ni idea. Yo menos. Ok, entonces asumiré que nadie sabe. Los receptores CD4 son receptores... A ver, que alguien me escribió. ¿Qué son los receptores CD4? ¿Qué células? Muy bien, Sergio. Es correcta tu respuesta. ¿Qué células tienen receptores expresadas en su membrana, receptores CD4? Los linfocitos TC4 positivos. Los linfocitos, ¿y por qué crees que se llaman CD4 positivos? Pues porque expresan, ¿cierto? Entonces, muy bien, los linfocitos son... Ahí. Vamos a tener entonces que tenemos linfocitos, hay linfocitos. Los linfocitos T son células que expresan receptores CD4, pero no son los únicos. ¿Qué otras células expresan receptores CD4? No solo los linfocitos, también los macrófagos. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre un linfocito y un macrófago?
Entonces, si mal no recuerdo, el linfocito te identifica y el macrófago es el que pues, se hace la fagocitosis y toda esa vuelta, el que mata. Se come al bicho. Parcialmente buena. Los linfocitos, los macrófagos hacen parte de la inmunidad innata, ¿sí? O sea, de las células con las que siempre un ser humano nace, sin importar la edad que tenga. Desde el hecho de nacer tenemos esas células de defensa, macrófagos. Mientras que los linfocitos te hacen parte como de la inmunidad adquirida. De la inmunidad adquirida. Correcto, entonces es una diferencia entre ellos. Pero ambos tienen receptores CD4 porque entre los macrófagos y los linfocitos T tiene que haber comunicación, o sea que hace parte de los receptores que ellos necesitan tener. Bueno, eso es entonces el virus del VIH. Es un retrovirus que infecta células humanas que en particular tengan estos receptores. O sea que el virus se va a pegar a estos receptores en parte para poder penetrarnos. El virus, por su parte, está compuesto, por lo que ya les dije, la membrana celular, y esa membrana celular tiene unos receptores de glicoproteína, que son la glicoproteína 120, que es la externa, y la glicoproteína 41. Luego vamos a encontrar la matriz, que está constituida por proteína 17. Luego encontramos la cápside, que está constituida por la proteína 24 y la proteína 7. Luego de la cápside, dentro de la cápside vamos a encontrar el ARN, las dos cadenas, más las enzimas virales, que como les dije, le íbamos a poner el nombre de RIP, que son entonces la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo hace el virus para penetrar nuestras células y ahí es donde voy a utilizar la pizarra. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué tan bien pintadito este asunto. Voy a pintar aquí el virus. Estoy con el borrador, perdón. Profe, disculpe. Dime. Es que me perdí en el RIP. ¿El RIP hace parte de? RIP son las proteínas virales. Ay, yo no sé cómo hacer para mover esto para que me vuelva a aparecer lo que yo necesito. Son las proteínas virales que van a hacer el trabajo de hacer que el virus pueda infectar nuestras células. Entonces, la R quiere decir reversa, ¿sí? O sea, la transcriptasa reversa. La I quiere decir integrasa. Y la P quiere decir proteasa. ¿Dónde están ubicadas? Esas En el virus. en el virus están dentro de la cápside. Ay, no sé cómo hacer para mover esto, la pizarra, ¿por qué me aparece así tan charra? Necesito cambiar eso a lápiz y no soy capaz. Ya, gracias a Dios. Muy bien, ahora sí voy a tratar. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Sí, señora. Muy bien. Entonces, voy a tratar de explicarles. Entonces, voy a tratar de hacer el virus acá. Vamos a ver qué tan bonito me queda. Este es el virus. Recuerden que el virus tiene entonces, esa es la membrana y tiene los receptores de glicoproteína. Y voy a pintar la glicoproteína 120 como la parte cóncava y la proteína 41 sería esta parte. Luego tenemos, pues que ustedes saben, tiene la matriz. Luego la cápside la voy a pintar redonda y que dentro de la cápside están las dos tiras de ARN más las proteínas virales, ¿cierto? Que eran 3. Y aquí voy a tratar de pintar, muchachos, me perdonan lo feo que me queda. La célula con los receptores CD4. Esta es la bicapa lipídica de la célula. Que quede bonita. Resulta que esta célula pues va a expresar aquí en la membrana unos receptores que vamos a llamar receptores CD4. O sea que esta célula puede ser un linfocito T o puede ser un macrófago, que habíamos dicho ahora, ¿cierto?
Y resulta que este linfocito CD4 o este macrófago CD4 positivo también va a tener un correceptor de membrana, o sea que aquí le va a salir otra cosita como una proteína, la voy a pintar de esta manera, y a este correceptor lo vamos a llamar correceptor. Pueden ser de dos tipos dependiendo de la célula de la que estemos hablando. Puede ser un receptor, correceptor CCR, es un receptor de citoquinas, por eso se llama CC, ¿cierto? Receptor de citoquinas, CCR5. Si la célula es un macrófago, pero si la célula es un linfocito, el receptor no va a ser CCR5, sino que va a ser CXCR4. Así se va a llamar si es un linfocito T. Profe, Hola. extrañaba tanto una buena clase. Continúa. Pero con estos dibujos tan espantosos que me están quedando, perdonen. Bueno, chicos, entonces, ¿les queda claro que la célula CD4 positiva puede ser un linfocito o un macrófago? Si es un macrófago, va a tener adicionalmente un correceptor que lo vamos a llamar correceptor CCR5. Y si es un linfocito T, ese correceptor ya se va a llamar CXCR4. Estos dos receptores son receptores de citoquinas que ayudan a todas las respuestas del sistema inmune que están encargadas estas células. Entonces, ¿qué es lo que hace el VIH? Miren, pues, el virus llega, ¿cierto? Ay, más que no cerramos. Eso. El virus llega y va a unirse a este receptor. ¿Cómo se va a unir? Resulta que con el receptor de glicoproteína 120 se va a pegar a este punto. Profe, con la integrasa, ahí la integrasa No, juega el no, la papel. integrasa yo no la he Todavía no. mencionado, la integrasa está todavía adentro. Aquí Ok. estamos hablando de los receptores de glicoproteína que están en la membrana. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe, Sí, ¿cómo es que se profe, llama sí. primero? CR5, pero antes, ¿cuál tiene? Los receptores de CCR5. citoquinas son CCR5. CCR5 y CXCR4. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ustedes están viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, pero es que es un garabatico ahí todo raro. Listo, no importa. Entonces, acuérdense que el receptor de glicoproteína que está en la membrana está constituido por dos partes. Por la glicoproteína 120, ¿cierto? Que es la redondita que les pinté así como el negro. Y esa glicoproteína 120 es la que se va a unir al receptor CD4. Y teníamos la glicoproteína 41, o sea esta, ¿cierto? Que también va a estar ahí, y aquí estaría entonces el virus. Esto es para poderles pintar como lo que va pasando. Entonces, repito, el virus va a encontrar a las células que tienen receptores CD4 positivo y a través del receptor de glicoproteína 120 va a hacer la unión inicial con el receptor CD4. Bien. Y cuando eso sucede, este mismo glicoproteína 120, este mismo receptor de glicoproteína, va a pegarse al correceptor, que yo les decía ahora que dependiendo de la célula, ¿cierto? Podía ser el correceptor CCR5 o el CXCR4. O sea que imaginémonos al virus del VIH como una persona que acaba de conocer a otra persona. Y que cuando la conoce, pues cuando uno conoce a alguien, lo primero que uno hace es extender la mano, ¿cierto? Y decirle mucho gusto. Entonces imagínense al virus del VIH sacando la mano, que es el receptor de glicoproteína 120, y pegando esa mano a la mano del linfocito CD4 o al macrófago que tiene el receptor CD4 y se dan la mano, ¿cierto? En ese momento se hace como la unión inicial o la adhesión primaria, se llama eso. Pero resulta que el VIH es de esos pulpos, ¿cierto? De esas personas pulpos que no solo dan la mano, sino que de una vez mandan el brazo como para darle el abrazo. Entonces, imagínense, dando la mano a la célula a través del receptor de glicoproteína 120 y sacando de esa misma manito un bracito
con el cual se fija al correceptor de citoquinas, ya puede ser al CCR5 o al CXCR4. ¿Me entendieron? O sea, ya eran las dos al mismo tiempo. Primero se añade la CD4, se une Ajá. la CD4, y cuando ya está unido a la CD4, saca la segunda para unirse al correceptor. ¿Sí? Ah, ok, ya. Sí, profe. Muy bien, Gracias. entonces, cuando se ha hecho la unión, ¿cierto? A eso que les acabo de decir, donde se pegó de ambas cositas, de ambos receptores, a eso se le llama adhesión. ¿Sí? A ese proceso que acabo de mencionar, a esta primera parte, se le llama adhesión. Profe, cuando el virus se adhiere primero a la CD4 y después a cualquier correceptor. Al correceptor, ya sea al macrófago, que es el CCR5, o al correceptor del linfocito, que es el CXCR4. Muy bien. Necesita pegarse a ambos como para quedarse ahí pegadito a la célula, ¿sí? Todavía no la ha penetrado, solamente ha tocado la célula. Listo. ¿Vamos bien? Profe, las que se adhieren son las ¿cómo se llama? Las glicoproteínas 120. Ok. Al receptor CD4 y al correceptor de citoquinas. Muchas gracias. Bueno, entonces como les dije, a eso se le llama adhesión como tal, ¿cierto? Ahora vamos a ver, después de que ya la célula el virus se ha adherido a la célula, ¿qué es lo que va a suceder a continuación? Ahora viene el trabajo de la glicoproteína 41. Recuerdan a esta, ¿cierto? Que es la glicoproteína 41. Entonces, la glicoproteína 41, cuando esto ha sucedido, cuando ya se ha pegado la glicoproteína 120 al CD4 y al correceptor de citoquinas, esta sufre un cambio de conformación y saca como un gancho. Entonces miren cómo se los voy a pintar. Como un resorte, y ese resorte, háganse de cuenta, como un ancla, ¿cierto? Entonces, repito, una vez se ha hecho la adhesión a través del receptor CD4 y el correceptor de citoquinas, la glicoproteína 41 que está ubicada acá saca como un ancla y con esa ancla o como con esa flecha penetra la membrana de la célula. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces la glicoproteína 41 lo que hace es sacar esta ancla. Voy a ponerles aquí que esto lo hace la glicoproteína 41. Y una vez que se ha metido ese pedazo de glicoproteína 41 a la célula, pues ya hemos penetrado a la célula, ¿cierto? Digamos que ya se ha iniciado la fusión a la célula, porque ya ahí no se puede despegar el virus de la célula, porque si lo hace, pues la glicoproteína 41 lo ancla a la célula. ¿Me entendieron eso? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, ahora lo que sigue es que el virus, miren que esto es como un resortico, yo se los pinté como un resortico, entonces imagínense el resortico juntándose de nuevo, o sea, estaba estirado, entonces el resortico como que atrae al virus hacia la membrana de la célula, y entonces el virus va a quedar aquí como pegadito a la membrana de la célula. Esta es la bicapa lipídica del virus, voy a tratar de pintarlo. Estos son, esa es adhesión todavía, ¿cierto? ¿Cómo? Esa es adhesión todavía. Esto es adhesión y vamos a empezar la fusión. Sí. Profe, una pregunta, o sea que la función de la glicoproteína 41 simplemente es servir como un ancla que va a traer el virus a la membrana. Correcto. Correcto. Entonces, miren chicos, ya el virus se acercó a la célula, ¿cierto? Y entonces se van fundiendo las membranas. Acuérdense que la bicapa lipídica del virus es igualita a la bicapa lipídica de mis células, entonces no va a haber pelea entre las membranas, simplemente ya se van a fundir una con otra. Aquí se están como fundiendo las membranas, ¿cierto? Y por lo tanto, la información que trae el virus adentro, acuérdense, la matriz con la cápside, y recuerden que la cápside trae las 2 tiras de ARN y las 3 proteínas virales, ¿cierto?
Eso puede entonces entrar a la célula, porque ya se fundieron las membranas. ¿Entendido? Ay, profe, qué pena, ¿me puede volver a explicar, por favor, esa parte de fusión? Bueno. Por- ¿Entendiste que al unirse, al hacerse la adhesión del receptor de glicoproteína 120 del virus con los receptores CD4 de la célula y con el correceptor de citoquinas, se cambia la estructura de la glicoproteína 41 sacando un ancla que penetra la célula y que acerca al virus a la membrana de la célula? ¿Hasta ahí lo entendiste? Sí, señora. Bueno, una vez que se han fundido las membranas virales con la membrana de la célula nuestra, ya sea el macrófago o el linfocito, entonces el contenido viral, que es la matriz, la cápside y la información genética, entran a la célula humana. ¿Listo? Sí, señora. Pues con esa ancla es que ellos entran dentro Con el del- ancla se acercan las dos membranas, la membrana del virus, que es esta, que es bicapa lipídica, a la bicapa lipídica de mi célula. Y cuando las bicapas se encuentran, se tocan, se funden la una con la otra. ¿Sí? Listo, listo, profe. Y al Sí. fundirse, pues la información que había dentro del virus, pues va a poder entrar a la célula. Normal, sin problema. Listo. Sin problema, sin mucho esfuerzo, porque las bicapas ya se deshacen, digámoslo así, se vuelven una. Listo, entonces adentro de la célula entra lo que es la matriz, ¿cierto? Lo que es la cápside y la cápside con la información genética que les dije, que eran las 2 tiras de ARN y las 3 proteínas virales. La célula no es boba y la célula se da cuenta que algo raro entró. Y entonces la célula tiene adentro unas enzimas que van a atacar a la matriz y van a atacar a las proteínas de la cápside. ¿Listo? Entonces, en la medida que la célula manda esas enzimas como para destruir eso que acaba de penetrar, esas enzimas comienzan a destruir las proteínas de la matriz. Miren, entonces las va destruyendo. Y si las va destruyendo, ¿qué le va pasando a la matriz? Se va deshaciendo, va desapareciendo, muy bien. Y luego esas mismas enzimas deshacen la cápside. Y en la medida que va deshaciéndose la cápside, pues ¿qué va quedando afuera? ¿O qué va saliendo? ¿Qué va quedando? Del virus, ¿qué va quedando? La información genética. La ¿no? Y las información genética, muy bien. Entonces, las enzimas de la célula en su intento por atacar al virus, resulta que antes lo ayudan. Porque entonces la información genética del virus, que eran las 2 tiras de RNA mensajero y las 3 proteínas virales, ¿se acuerdan? Que son estas bolitas que les estoy pintando, quedan sueltas. Y entonces empiezan esto ya a funcionar divinamente. Porque resulta que la información genética que sale, la voy a pintar así, de RNA, vamos a pintarla aquí. Esta es la información genética del virus, ¿cierto? Quedó libre y viene una de las proteínas virales, específicamente la R. ¿Se acuerdan la R cómo se llama? Reversa. Transcriptasa reversa, muy bien. Entonces voy a pintarla así, como un muñequito. Esta es la transcriptasa reversa. Y miren lo que va a hacer la transcriptasa reversa. Va a leer la información que trae este ARN, ¿sí? Lo va a leer. Lo va a comparar con la segunda tira de ARN para ver que sean exactamente iguales, porque si no son iguales, inmediatamente se hace la corrección a la mutación. ¿Me entendieron? O sea que el tener 2 tiras de RNA, el virus es como una defensa adicional por si una de las tiras es defectuosa, con la tira que no es defectuosa se corrige la información. ¿Me entendieron? Sí, señora. Sí, profe. Una vez que la transcriptasa reversa, miren pues esta transcriptasa reversa qué tan inteligente es, sin tener cerebro. Esa transcriptasa reversa hace eso, comienza a coger nucleótidos de la célula
para completar la información de la tira de RNA. Entonces comienza a coger acá nucleótidos y empareja este nucleótido con este nucleótido con este con este, y así sucesivamente. Y en la medida que va emparejando, va corroborando con la tira de RNA adicional que tiene, ¿cierto? Y cuando ya esto está duplicado de esta manera, ¿sí? ¿Sí ven que ya quedó doble cadena? En ese momento, la transcriptasa reversa destruye la tira que ya no sirve, ¿cierto? Que ya no tiene ninguna utilidad. Y ya a esta información que quedó hecha, a esto, ya no se le llama RNA, sino que se le llama DNA. ¿Listo? ¿Entendieron cuál es el trabajo de la proteína transcriptasa reversa, que es una enzima que tiene el virus adentro? Profe, qué pena, me tocó conectarme por el celular por datos. ¿Podría repetir esa parte de la transcriptasa y ese proceso ahí, por favor? Profe, RIP son enzimas, ¿cierto? Sí, sí, son enzimas. Son enzimas. Lo que pasa es que me parece muy difícil así, pero bueno. Esta es la que yo las tenía como proteínas, pero son enzimas. Pero es que son las proteínas. Acuérdate que todas las enzimas son proteínas. Sí, sí, señor. Entonces, RIP quiere decir reversa, que es la transcriptasa, integrasa y proteasa. Esas están dentro del virus, pero aquí ya salieron, ¿cierto? Entonces, cuando ya salieron y están las tiras de RNA aquí disponibles, la transcriptasa reversa sabe que tiene que ir a trabajar y entonces viene y empieza a copiar, a leer la información del RNA, y al leer la información del RNA la corrobora con la segunda tira de RNA que sean exactamente iguales y si no repara el defecto, y va cogiendo nucleótidos de la célula mía y empareja los nucleótidos con el nucleótido del RNA para formar entonces un DNA. ¿Me entendiste, Esteban? Profe, no, entonces, ¿cómo se llama? La información esta que, a ver, la que él toma de la célula nuestra en este caso sería ¿cuál inicialmente? Toma Nucleótidos. Mi célula, me recuerda que mi célula tiene nucleótidos disponibles para la síntesis de sus propios ARNs, ¿sí? Mensajeros. Ok, entonces esos nucleótidos los coge la transcriptasa reversa de mi célula y los empareja con los nucleótidos correspondientes de la tira de RNA mensajero que ella tenga, ¿sí? ¿Sí me entendiste? Ok. Sí, señora. Ok. ¿Ustedes recuerdan que es un nucleótido o simplemente les estoy hablando en chino? Adenina, timina. Eso, correcto. Entonces, recuerden que un nucleótido es un azúcar, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, ahí la pinté feíta, y que ese azúcar tiene pegado una adenina, que es una base nitrogenada, ¿cierto? Y un fósforo, ¿no, profe? O puede tener, exacto, y tienen un fósforo, muy bien. ¿Quién dijo eso? No me di cuenta. Pero muy bien, muy bien. La que lo haya dicho muy bien. Adenina, recuerden que tenemos otra que es guanina. Ay, qué feo me está quedando eso. Guanina, citosina y timidina, ¿cierto? ¿Ya se acuerdan más o menos de qué son los nucleótidos? ¿Sí? Listo. Entonces, mi célula aquí adentro tiene nucleótidos para poder hacer su información genética también. Pero entonces la transcriptasa reversa se aprovecha de eso, coge esos nucleótidos y los empareja con los nucleótidos de su RNA para formar finalmente un DNA. Y a ese DNA que se formó gracias a la transcriptasa lo llamamos DNA viral. Listo. Ahí me quedó mal escrito, pues, pero viral. O sea, la transcriptasa reversa hace eso como para pasar desapercibida dentro de la célula. Para pasar desapercibida no, es para convertirle, la transcriptasa reversa, como su nombre lo dice, transcribe la información del RNA a DNA.
Ujú. Sí, pero, o sea, profe, para que no la ataque la célula, ¿o qué? No, la célula ya, ella trató de destruir al virus, pero lo que destruyó fue a la matriz y a la cápside. La información genética que está ahí comienza a trabajar y mira lo que va a hacer. Todavía no se ha unido a nuestra célula. Por ahora solamente está dentro de la célula, pero no ha hecho una unión completa. Una ¿Pero habían adhesión. entendido hasta ahora el trabajo de la transcriptasa reversa? Señora, Profe. todavía estamos en fusión. No, ¿O ya estamos en qué? aquí ya estamos en invasión. Ah, bueno. Bueno, entonces aquí traté de pintar un núcleo. Ustedes ya saben que en el núcleo de la célula está la información genética de nuestra célula, ¿cierto? Y que esa información ADN. genética, ay, Dios mío, qué difícil es dibujar aquí. Bueno, es una tira de ADN, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros en el núcleo de nuestras células tenemos la información genética como una tira de El ADN. ADN. Entonces, miren, ya la transcriptasa reversa hizo su trabajo, ella ya se puede echar a dormir porque ya trabajó. Ahora viene el turno de otra de las enzimas virales que se va a llamar la integrasa. Y la integrasa viene y penetra al núcleo de la célula y con ella, con la integrasa, se lleva al DNA viral. ¿Están entendiendo? Sí, Sí, profe. Listo. lo va a combinar. Y lo replica, Exacto. ¿no? Y la integrasa lo Lo que hace combina. es cortar un pedacito, ¿cierto? Un segmentico del ADN nuestro y ahí mete, obligado a las malas, el ADN del virus, ¿cierto? Entonces lo voy a pintar así para que lo reconozcan distinto. Ahí entonces, en ese momento, la integrasa integró el DNA viral al DNA de mi célula, en este caso linfocito o macrófago. Profe, a Luisa que si porfa le repite la parte de la función de la integrina. Que ambos hablan y no entiendo, listo. Entonces, repito, ¿entendiste la parte del DNA viral? ¿Cómo se formó? Que se formó gracias a la transcriptasa reversa, que leía la información genética y cogía los nucleótidos de la célula para emparejarlos con los nucleótidos del RNA viral, para finalmente formar un DNA viral. Cuando eso ya quedó formado, ese DNA viral, la transcriptasa reversa se puede ir a descansar y viene la segunda enzima del virus que se llama la integrasa y esa integrasa coge a este DNA viral y se lo lleva para el núcleo de la célula. La integrasa entonces lo que va a hacer aquí, ¿cierto? Es tener como unas tijeras, unas manitos con unas tijeras. Aquí tiene otras tijeritas, va a cortar el ADN nuestro sin que lo dañe, ¿cierto? Es un trabajo de alta precisión, sin dañarlo. Y cuando hace el corte, le pega el ADN viral a mi ADN humano, a mi ADN del linfocito T o el ADN del macrófago. ¿Ahora sí entendiste? Listo, muy bien. Entonces, ya quedó la integración del ADN viral al ADN humano. En ese momento, ya esa persona es VIH positiva y ya no puedo hacer absolutamente nada para revertir la situación. Y de ahí en adelante, cada vez que la célula haga sus procesos normales de transcripción, va a copiar parte de la información genética del virus para fabricarse nuevos virus. ¿Listo? Entonces, cuando la celulita quiere fabricar proteínas, cuando la célula humana quiere fabricar proteínas y activa factores de transcripción para copiar pedazos de ADN, ¿cierto? Quiere copiar este pedazo, por ejemplo, para fabricar una proteína, sin querer también está copiando información viral. Y por lo tanto, cuando viene esa tira de ARN mensajero que se fabricó, ¿cierto? Esta es la tira de ARN mensajero que se fabricó y esa tira de ARN mensajero se mete al ribosoma, el ribosoma empieza a traducir eso en una proteína, ¿cierto? Aquí estoy formando la proteína y esa proteína, pues, obviamente, es una proteína de virus que va quedando por ahí,
que va a ser necesaria. Y luego la célula vuelve y copia un pedazo de ARN y saca otra proteína viral y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, aquí dentro de la célula se van formando las proteínas virales. ¿Y cuáles son las proteínas virales y el ARN viral? Tenemos que se va formando RNA, ¿cierto? Viral, se va formando transcriptasa reversa, se va formando integrasa, se va formando proteasa, o sea que todas estas proteínas virales que se van formando son las que van a constituir al virus, al futuro virus hijo, digamos. ¿Me han entendido? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, cuando ya están fabricadas las proteínas, yo miro el chat. Listo, cuando ya están fabricadas las proteínas, entonces esas proteínas como que bueno, y ahí también se va formando la glicoproteína, miren. ¿Se acuerdan de la glicoproteína 41, la glicoproteína 120? Vamos a ponerlas aquí. Y esas glicoproteínas se van poniendo en la membrana de la célula mía, pero esas glicoproteínas son del virus, acuérdense. Todo eso se va fabricando cada vez que la célula copia información del ADN viral. Cuando esto ya está completamente formado, se van juntando como esas partículas virales y van a empezar a juntarse para formar un nuevo virus. Y entonces, a ver cómo hago para pintar eso. Yo voy a borrar un pedacito para tratar de explicarles. Voy a borrar aquí para tener espacio. Miren lo que va pasando, muchachos. Esta membrana... ¡Ay! No tengo que pintar el lápiz. Esta membrana se va haciendo como así, como encocando, ¿cierto? Se va como encocando así. Aquí van quedando las proteínas de la glicoproteína 41, la glicoproteína 120. Aquí se va ensamblando las matriz, ¿cierto? La cápside, todo. Y esto finalmente sale de la célula, ¿cierto? Como un virión. Miren aquí. No sé si logro hacerme entender con estos dibujos tan feos. Y entonces aquí va quedando todo, la información de un virus nuevo, ¿cierto? A esto se le llama un virión. Y a ese virión se le mete la proteasa. ¿Se acuerdan que me queda faltando una de las enzimas virales todavía por trabajar? Entonces, esa proteasa se va metiendo aquí dentro del virión y dentro del virión la proteasa hace su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de la proteasa? Es romper las enzimas en partículas más pequeñas para que sean activas. Resulta, chicos, ¿cómo haré una nueva pizarra aquí? Profe, perdón, ¿rompe qué? Ya voy a explicarte de nuevo, espera, que necesito espacio. Voy a borrar esto. Voy a tratar de volver a explicar. ¿Me entendieron que cada vez que la célula humana quiere copiar información genética de su ADN, sin querer también está copiando información del virus, ¿cierto? Entonces, resulta que dentro de la información del virus que se copia, vamos a suponer que esto es una proteína, esto que estoy pintando acá es una proteína. Esta proteína está hecha de 3 segmentos distintos. Resulta que este primer segmento, pero miren que está pegadita toda, formando una sola estructura. Este primer segmento es el segmento reversa, o transcriptasa reversa. Este sería el segmento integrasa y este sería el segmento proteasa. O sea que cuando se copia información viral y se forman proteínas virales, esas proteínas virales están así todas pegadas unas de otras, ¿sí? De modo tal que esas enzimas RIP están junticas. Y cuando se está formando el virión, ¿cierto? Aquí, y ese virión sale robándose un pedazo de la membrana de la célula hospedadora. Entonces voy a tratar de pintarlo aquí, el virión, ¿cierto? Para que vean lo que está pasando, lo que estoy tratando de explicar.
Esto es lo que le robó a la célula humana. Aquí está la glicoproteína 41 y esa sería la glicoproteína 120, que también son del virus, ¿cierto? Bueno, así. Aquí Profe, tengo estaría una pregunta. la matriz y dime. Entonces, bueno, usted explicaba que el virión salía, ¿cierto? Entonces, antes de que el virión salga de la célula, él es un virión inmaduro y la proteasa lo que hace es volverlo maduro para que él pueda ir a infectar otra célula. Correcto. Ok. Entonces, muy bien, lo entendiste muy bien. Entonces, miren lo que traté de pintar aquí. Muchachos, me perdonan esos dibujos tan feos, pero es que no veo, no me salen más bonitos. Aquí es el virión, ¿cierto? El virión salió con toda la información necesaria para un virus, o sea, sale con la membrana que le robó al hospedador, sale con las glicoproteínas con las que va a hacer la unión a nuevas células, sale con la matriz, sale con la cápside y adentro sale las dos tiras de RNA viral, que son estas, que pinté aquí, RNA viral, pero salen también las proteínas RIP, pero miren que esas proteínas salen pegadas unas de otras. Así, pegadas unas de otras, ya no son capaces de trabajar. Entonces, la proteasa, ¿se acuerdan que había entrado, que esa es la que le faltaba? La proteasa se mete al virión, antes de que salga de la célula se le mete, entonces aquí está la proteasa, pintémosla así con ojitos también, y esta proteasa comienza a romper estos segmentos, por eso se llama proteasa, porque rompe proteínas. Y al romper esos segmentos queda separado el segmento transcriptasa reversa del segmento integrasa, del segmento proteasa, y quedan 3 proteínas sueltas, cada una ya activas. Y en ese momento el virión que era inmaduro, gracias a la proteasa, se convierte en un virus maduro y listo para infectar una nueva célula. ¿Me entendieron? Sí, profesora, que nunca pasaría que la proteasa ingrese al virión. O sea, eso nunca pasa. ¿Cómo Porque así? si no, no lo libera. No, la proteasa sale con el virión. Aquí está el Sí. virión inmaduro, pero adentro, Ujú. ¿cierto? Adentro la proteasa está haciendo su trabajo, que es romper estas proteínas para volverlas activas. En el momento en que ya hace eso, en el momento en que se vuelven activas esas Salen a infectar a proteínas, otra célula. ya quedó listo el virus como un virus maduro. Profe, Hola. ¿se podría hacer un breve resumen desde la parte donde dice que sale una tira de ADN viral que va a pasar por los ribosomas y después del ribosoma sale otra información que usted colocó aquí como unos rayitos, ¿sí? Pero es que esa información son toda la información genética del virus. ¿Qué es la información genética del virus? Cada vez que se copia información genética aquí, que la célula está copiando para reparar su membrana, para todo eso, también está copiando información viral. ¿Qué información viral entonces se está traduciendo en el ribosoma? Se está traduciendo glicoproteínas. ¿Cuáles glicoproteínas? Glicoproteína 120, glicoproteína 41. Y esas glicoproteínas se van ensamblando en la membrana de la célula humana, ¿sí? Míralas aquí, se van ensamblando. ¿Qué otra información genética se va traduciendo en el ribosoma? Se va traduciendo el RNA viral. Entonces, el ribosoma humano, mío, de mis células linfocitos, fabrica el RNA viral gracias a la tira de RNA mensajero que mi célula copió sin querer. Lo mismo con la información de las proteasas, de la integrasa y de la transcriptasa reversa, pero esa información la copia como una tira larga, grande, una proteína inactiva, un simógeno, ¿cómo quieres más decirlo? No sé. Y ese simógeno, ¿cierto? Ahí no funciona porque es una tira completa, aquí te las mostré. Esto es una tira larga de proteínas, pero para que puedan ser funcionales esas proteínas, que son enzimas, tienen que ser más corticas. Entonces, ahí es cuando la proteasa se mete en el virión y cuando el virión sale, ¿cierto? La proteasa empieza a hacer su trabajo, que es romper esta cadena de proteínas en proteínas más pequeñas, de modo tal que ya sean las enzimas activas. ¿Me entendiste? Sí, señora, muchas gracias. ¿Todos me entendieron? Sí, profe. Sí, señora, Listo. profe, yo le entendí, Señora, cerebro. profe. Muy bien, chicos. Entonces, resulta... Ay, sí, qué pena no haber visto esto antes. Vamos a ver si ahora me funciona.
Escogí el rojo. Lápiz. Vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿dónde vienen a actuar los fármacos entonces? Si ya me entendieron todo este proceso. Va a haber unos fármacos que van a impedir este proceso. ¿Se acuerdan cómo se llama este La proceso? unión, la fusión. Eso. Vamos a tener la adhesión. Entonces va a haber fármacos que van a afectar la adhesión. Sí. Otros que van a afectar esto. La transcriptasa reversa. No, la fusión. Fíjate en La fusión. la fusión, ¿cierto? Van a Sí. afectar esto, que es la fusión. Va a haber otros que van a afectar a esta. Muy bien. Ahora sí, dilo. La transcriptasa Van a reversa. inhibir a la transcriptasa reversa. Muy bien. Otros a la Va a haber integrasa. A la otros- proteasa, no. Eso, otros van a afectar a la integrasa. Entonces vamos a tener inhibidores de integrasa. De integrasa. Y otros van a afectar a la proteasa. Proteasa. Lo voy a poner por aquí. Entonces van a inhibir a la proteasa. Y ahí tienen ustedes todos los antirretrovirales para VIH. O sea, están constituidos en esos grupitos que les acabo de decir. Entonces, inhibidores de la adhesión, inhibidores de la fusión, inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la integrasa e inhibidores de proteasa. Listo. De los inhibidores de transcriptasa reversa, de estos, hay dos grupos. Listo. Hay unos que son inhibidores de transcriptasa reversa, análogos de nucleócidos, y esta es la sigla, ITRAN, ¿cierto? Entonces, y de inhibidores de transcriptasa reversa, análogos de nucleócidos, y hay otros que se llaman inhibidores de la transcriptasa reversa, no nucleócidos. Entre ellos hay una diferencia. Resulta que si yo digo que un fármaco es un análogo, ¿qué estamos diciendo? Cuando yo digo análogo, estoy diciendo Que es igual, que es similar, que es que es parecido. similar. Muy bien. Entonces, si yo digo que es análogo de nucleócido, quiere decir que estos medicamentos se van a parecer a los nucleócidos que tiene mi célula y que la transcriptasa reversa utiliza para hacer la tira de DNA viral. Profe, Hola. entonces lo que van a hacer es que impiden que ese VIH cambie. Cambie, ¿por qué lo dices? Cambie, o sea, cambie el No que- RNA a ADN. No. No que cambie, Repite, sino repite que lo dijiste mal. implique. Repite que lo dijiste mal. O sea, inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa lo que van a hacer es que impiden que el virus del VIH cambie el RNA a DNA, ¿no? Correcto, que lo convierta a DNA. Ajá. Eso es lo que van a hacer. Sí. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer de dos formas. Una es engañando a la enzima. Y eso lo hacen los inhibidores de transcriptasa reversa análogos de nucleócidos. ¿Por qué engañando a la enzima? Porque yo le estoy dando al paciente un medicamento que se parece mucho a los nucleócidos y nucleótidos que tengo dentro de la célula. Él usa para unir. Que él usa, correcto, pero entonces cuando la enzima encuentra el medicamento, se confunde, piensa que es un nucleótido de verdad, ¿cierto? Y pega el medicamento aquí a este pedacito de ADN, pero realmente eso no era un nucleótido, era un medicamento que se parecía. Por lo tanto, no es capaz de dar la información genética de ADN, ¿me entiendes? ¿Sí me están entendiendo? Sí, señora. Listo. Entonces, los inhibidores de transcriptasa reversa, análogos de nucleótidos, son medicamentos que se parecen a los nucleótidos que tengo yo en mi célula y engañamos a la enzima para que use esos para formar el ADN viral, pero obviamente como eso no es un verdadero nucleótido, finalmente no se fabrica el ADN viral y entonces pues no hay manera de que la vida del virus dentro de mi célula continúe, porque no hay ADN viral. Ahora, ¿qué es lo que hacen los otros, que son de ese mismo grupo, inhibidores de la transcriptasa no nucleótidos? Esto es lo que hacen, es amarrarle las manos, imagínense poniéndole como unas esposas o yo qué sé, a estas manitos de la transcriptasa y le bloquean las manitos a la transcriptasa. Y entonces ella puede hacer el ADN viral, si tiene las manitos tapadas. No.
No. Entonces, ¿ven la diferencia entre los dos? Es una diferencia sutil, pero es una diferencia importante, ¿sí? Con los primeros engañamos a la enzima, con los segundos le tapamos las manos a la enzima y no la dejamos trabajar. ¿Sí? Profe, Hola. ¿podría repetir, porfa, esa diferencia que acabas de mencionar? Bueno, voy a tratar de explicárselos borrando aquí. No, breve, algo breve sobre las dos. Usted decía lo de las manitos y de la replicación, Sí, por eso, pero es paralelo que con quiero mostrarte porque, voy a tratar de mostrarte por qué. Ay, Dios, espérate, yo miro por acá si tengo la estructura química de uno de los medicamentos. Profe, ¿me puede repetir, por favor, de los inhibidores de la transcriptasa son análogos de los nucleótidos y cómo se llama el otro? Sí. Los inhibidores de la transcriptasa reversa, tengo análogos de nucleótidos y no nucleótidos. ¿Listo? Ahora, los análogos de nucleótidos, miren lo que va a hacer. Voy a tratar de pintarles aquí uno. Este es un medicamento. Perdón si me queda muy feito, estoy tratando de hacer un mejor esfuerzo para que me quede entendible. Aquí esto tiene un nitrógeno, aquí tiene un oxígeno, aquí tiene un grupo amino, NH2, y aquí tiene otro N, otro nitrógeno, con el cual se une a una estructura que se parece a un azúcar. Ay, eso no me quedó bien, pero aquí, digamos que así. Aquí tiene un grupo azufre en vez de un hidrógeno, y aquí tiene un grupo OH. Esto que traté de pintarles ahí más o menos entendible es la lamivudina, o sea que es un medicamento. Cuando uno va a mirar la estructura de la lamivudina, ¿sí? Se parece a la dexotimilina, que es uno de los nucleótidos nativos, es decir, de los que mi célula fabrica. Y miren, les voy a pintar aquí la estructura del verdadero nucleótido. ¿Listo? Aquí tiene un doble enlace oxígeno. Vamos a hacer el anillo de 6. ¿Listo? Aquí tiene un grupo NH. Aquí tiene un doble grupo O. Aquí tiene el N, que sería equivalente a este N. Y aquí se pega al azúcar. Voy a pintar el azúcar así. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, chicos, perdón. Aquí tiene el grupo OH. Y aquí tiene otro grupo OH. Cuando uno compara esta estructura con esta otra estructura, si ustedes se dan cuenta, se parecen. ¿Cierto? Los dos son como con un anillo de 6 acá, aquí un azúcar, aquí también tiene pues el grupo de 6, el anillo de 6, el azúcar, pero la diferencia es que, por ejemplo, este azúcar no tiene un grupo azufre, este sí, ¿cierto? Y que este tiene un NH2 acá, en cambio este tiene un oxígeno. Pero en general la estructura químicamente se parece. Entonces la pobre transcriptasa reversa, cuando vea la lamivudina, cree que es esto, y agarra la lamivudina y la pega al nucleótido del RNA que supuestamente hace la pareja. Pero finalmente está haciendo el emparejamiento correcto. No. No, profe. No. Y entonces, ¿se está formando un ADN viral? No. No, eso es lo que hacen los análogos de nucleótidos, engañan a la enzima. ¿Sí? En cambio, los análogos, perdón, los no nucleótidos, Eduard, ¿qué le pasó? Dígame que no entendió. No, profe, estoy respondiendo. Ah, perdón, yo pensé que estabas diciendo que no habías entendido. Listo, entonces, en cambio los inhibidores que son no nucleótidos, lo que hacen es directamente bloquear las manitos de la transcriptasa para que no trabaje. Esa es la gran diferencia entre estos dos. Esteban, ¿me entendiste? Ahora sí, ese fue como el resumen. Sí, sí, señora, muchas gracias. Ok, bueno chicos, entonces, ya que me entendieron dónde trabaja cada uno de los medicamentos, volvamos aquí a la presentación donde íbamos para poder explicar. Entonces, ese es el ciclo de vida del VIH.
En el ciclo ciclo de vida del VIH, pues dijimos que hay una etapa donde hace la adhesión primaria de la glicoproteína 120 al receptor CD4. Luego viene la adhesión secundaria, que es que el receptor de glicoproteína 120 saca como una manito adicional para pegarse al receptor de quimoquinas. A ver qué me preguntaron en el chat. Profe, que no se ven las diapositivas. Ah, gracias. Sí, es más fácil si me hablan, chicos, porque yo cierro para poder tener la visión de todo. Cierro, entonces vamos a ver. Gracias. Me dicen cuando ya las vean, porque es que a mí me aparecen dos, entonces yo no sé cuál de las dos es. ¿Ahí ya las ven? Listo, profe. Ya, profe, ya las vemos. Ok. Entonces, venía diciéndoles que hay una etapa de adhesión primaria, que es cuando la glicoproteína 120 del virus se une al receptor CD4 de mi célula humana. Luego viene una adhesión secundaria, que es la glicoproteína 120 sacando la manito adicional para unirse al receptor de quimoquinas que había dicho yo ahora, ¿cierto? Dependiendo si era un macrófago o si era un linfocito. Luego de que ya ha sucedido esta etapa de adhesión, viene la etapa de fusión de la membrana vírica a la membrana celular humana, y eso sucede gracias a que la glicoproteína 41 saca ese anclaje que habíamos mencionado. Una vez que ya ha entrado los componentes virales a la célula, entonces mi célula denuda, o sea, destruye la matriz y la cápside, liberando el ARN viral dentro de la célula. Todo esto lo están entendiendo, ¿cierto? Sí, señora. Lo que estoy diciendo en este momento, ¿vio? Es que yo no sé. ¿Ahí siguen viendo? ¿Siguen viendo la presentación? Sí, profe. Listo. Luego viene la transcriptasa inversa o reversa, que es lo mismo. Lee el ARN viral y crea entonces el ADN complementario agregando nucleótidos de mi célula a ese ARN viral. La cadena de ADN viral fabricada por la transcriptasa se integra, gracias a la integrasa, ¿cierto?, al ADN humano. La célula humana entonces empieza a hacer ARN viral, que son las proteínas de matriz y de cápside, y el ARN genómico, que es el ARN del virus hijo, o sea, las tiras de ARN que va a tener cada virión. Este ARN vírico se traduce en proteínas, se ensamblan los viriones inmaduros, estos viriones salen de la célula humana junto con la proteasa, y la proteasa, ¿cierto?, hace que ya el virión madure al escindir, es decir, al romper las proteínas virales, específicamente la transcriptasa reversa que estaba pegada a la integrasa y que estaba pegada a la proteasa. Entonces, las rompe para que queden ya enzimas activas. El virión adquiere plena infectividad y se va a infectar una nueva célula y repite todo el proceso. ¿Les ha quedado claro el ciclo de vida? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces ahora, Sí, profe, ¿qué hacen muy los claro. métodos diagnósticos, chicos? Ustedes saben que para un paciente que se le quiere diagnosticar VIH, hay dos posibles formas de diagnóstico. Uno es hacerle un ELISA y otro es hacerle un Western blot. ¿Los han oído mencionar? Sí, sí. Sí, señora. Bien. Entonces vamos a mirar qué es lo que qué es lo que encuentra cada una de esas técnicas de laboratorio. La prueba de ELISA detecta anticuerpos, miren pues, anticuerpos, o sea, que mis células de defensa hayan fabricado anticuerpos para defenderme del virus. Pero, ¿cuáles anticuerpos? Para la proteína 24. Y no sé si ustedes recuerdan que la proteína 24 es la proteína de la cápside, ¿sí? Entonces, por eso es que yo necesitaba que recordaran por qué las proteínas les doy los nombres, porque entonces con ELISA se va a detectar que mi cuerpo haya fabricado anticuerpos contra esa proteína 24 de la cápside. Generalmente el ELISA alcanza a detectar en un 50% de los casos, siempre y cuando hayan pasado 3 semanas posinfección, y si no, si aquí de pronto saliera negativa la prueba, se puede repetir la prueba a los 2 meses y ya con ese tiempo generalmente se detecta el otro 50% que no fue posible. O sea que normalmente se le manda al paciente un ELISA. Si ese ELISA sale negativo, pero de todas maneras está la sospecha, se le puede repetir el ELISA a los 2 meses, y si ya ese ELISA sale positivo, pues ya se sabe que sí hubo realmente contacto, ¿cierto? Entonces, ese sería el ELISA.
Ahora, el Western blot lo que detecta son proteínas del VIH. Entonces, mire que el ELISA detecta anticuerpos, mientras que el Western blot detecta proteínas. ¿Cuáles proteínas? La proteína 24, que recuerden que es de la cápside, la glicoproteína 41, que recuerden que es esta que hace parte como de la membrana, y la glicoproteína 120. Si el ELISA da negativo al paciente, si le dan dos ELISAs negativos, usted podría hacerle, pues, de mandarle un Western blot para verificar el diagnóstico de negatividad. Si en el Western blot se detectan proteínas virales, quiere decir que el virus definitivamente entró a su cuerpo, ¿cierto? Porque hay pedazos de virus por ahí en su sangre. ¿Les ha quedado claro qué hacen los métodos diagnósticos? Sí, señora, profe, tengo una duda y es si, digamos, los medicamentos actúan, digamos, de la forma que usted mencionaba ahorita, ¿qué es lo que hace en sí que entonces el virus, digamos, no sea fácil digamos, de manejar como tal, no se haya encontrado pues como una solución? Una vacuna, por ejemplo. Sí, puede ser un tratamiento que sea eficaz y que diga, bueno, definitivamente si Que sea curativo. de estas proteínas lo resuelve, entonces, ¿cuál sigue siendo el problema actualmente? Bueno, el principal problema para la vacuna es que el virus, cada vez que saca virus hijos, muta, cambia un pedacito. ¿Y qué cambia? Generalmente suele cambiar un pedacito de las glicoproteínas 160. ¿Te acuerdas de la glicoproteína 160? Que vimos que era la de la membrana. Era la conformada por la proteína 41 y por la 120. Resulta que sí, esta proteína era así, pero en el virión hijo o el virus hijo me sale con una cosita aquí, ay, me sale como con una estrellita acá. Esta glicoproteína 120 ya es distinta, ¿cierto? Ya se ve distinta para mi sistema inmune. Entonces, cuando mi sistema inmune, que ya fabricó anticuerpos, va para la glicoproteína, por ejemplo, 120, encuentra esto con este cambio, dice, ah, esta no es la glicoproteína que yo conozco y entonces no voy a atacarla, ¿sí? Porque estas mutaciones pequeñitas que va haciendo dentro de la estructura viral, en este caso te di un ejemplo con la glicoproteína 120, hacen que sea muy difícil o para mi sistema inmune que el anticuerpo específico que creó para cierta glicoproteína muy particular, como aquí ya cambió un poquitico, ya el anticuerpo no funciona, o que cada vez que se va a fabricar una vacuna, que las vacunas también son anticuerpos, muchas veces, ¿cierto? No se haga el efecto. Entonces, el gran problema ha sido que el virus muta muy rápidamente y cada vez que muta, entonces implicaría fabricar una nueva vacuna para esa nueva mutación. Y eso no es viable económicamente ni de ningún tipo, porque pues el virus muta con una velocidad demasiado rápida. Esa es una. La otra, que ya sería para el tratamiento como tal curativo, el problema es que una vez que el ADN viral se ha integrado al ADN nuestro, de mi célula, ya es imposible retirarlo de ahí. O sea, en este momento nosotros no tenemos fármacos, ni enzimas, ni nada que logren extraer ese ADN viral de mi célula humana para que mi célula humana ya quede otra vez solamente humana sin esa información adicional. Y pues con que un virus infecte una sola celulita humana, ya es imposible evitar ese proceso. Sí te respondí, no sé. Sí, claro, sí, señora. Bueno, lo otro es, usted de pronto habrá escuchado sobre algunos casos de pacientes, pues hace algunas semanas o algunos meses, que al parecer reportaron que no tenían ya pues como cargas virales pues estuve leyendo algunos artículos más o menos sobre eso. ¿Usted está al tanto de eso? ¿Qué es lo que se está trabajando en ese sentido? Bueno, los pacientes que se curaron de VIH, la literatura pues reportó, sí, hace como 2 meses más o menos, son pacientes a los que se les hicieron trasplante de médula ósea. Y entonces cuando tú haces un trasplante de médula ósea en una persona, primero, antes de hacerle el trasplante de las células madre, digámoslo así, tienes que anular por completo la producción y la existencia de las células de la médula propia.
Entonces, a los pacientes que se les va a hacer trasplante de médula ósea hay que hacerles una inmunosupresión supremamente agresiva con la intención de que la médula ósea de ese paciente cese por completo la producción de células, por ejemplo, en este caso, linfocitos y leucocitos, ¿cierto? Entonces, de esa manera, digamos que barrieron o eliminaron las células que estaban infectadas, porque al hacer la inmunosupresión, pues ya la médula ósea era incapaz de producir nuevos linfocitos y el virus no tenía células nuevas que infectar. Y cuando ya hicieron esa inmunosupresión, le agregaron células de una persona sana, células madre de una persona sana, y esas células llegaron a la médula ósea y alcanzaron a multiplicarse y a formar células completamente sanas, pero entonces la carga viral estaba tan bajita o estaba completamente anulada que ya finalmente no había virus para infectar las nuevas células madre que estaban reproduciéndose. No sé si me entendiste, pero la explicación está por lo que le hicieron transfusión. Sí, sí, señora, muchas gracias. Listo. ¿Cuál es el problema por ahora con esa terapia? Porque sí, se curaron. Realmente los pacientes en este momento no son positivos para VIH. O sea que es un tratamiento curativo. Pero el tratamiento es tan agresivo que no es aplicable a todas las personas, porque el riesgo de que a una persona que le hagan ese tratamiento muera en el proceso es muy grande. Además que cuando se hace un trasplante de médula ósea puede haber algo que se llama bueno, es como un rechazo de la célula madre, del hospedero hacia la célula madre. Entonces, eso es una reacción horrible que también es mortal. Entonces, digamos que no es un tratamiento viable para todos los pacientes en este momento. Esa no es una opción. A esos pacientes, porque tenían una enfermedad adicional que los obligó a someterse a ese tratamiento tan agresivo y como consecuencia benéfica sin quererlo, les salió que se curaron de su VIH. Listo. Pero por ahora sigue siendo un tratamiento no disponible, digámoslo así. Bien. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Señora, muchas gracias. Continúe. Listo. Entonces vamos a pasar a ver los fármacos, ¿cierto? Entonces dijimos que los fármacos contra el VIH o los antirretrovirales van a ser de diferentes, los vamos a clasificar en diferentes grupos. O los fármacos que afectan el ingreso del virus a la célula, ya sea impidiendo la adhesión o la fusión, o afectando las enzimas virales. ¿Cuáles enzimas? Ya saben que la transcriptasa inversa, la proteasa o la integrasa, impidiéndoles trabajar esas enzimas y por lo tanto impidiendo que finalmente el virus sea infectante. Entonces, como les dije, la clasificación farmacológica van a ser inhibidores de la adhesión, inhibidores de la fusión, ya les voy a decir cómo se llama cada uno, inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos, que la sigla es ITRAN, los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos, que la sigla es ITRNN, inhibidores de proteasas, que es IP, inhibidores de integrasa II, y lo último, en guarachas, son los anticuerpos monoclonales, como el ibalizumab. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Bueno, son anticuerpos, como su nombre lo dice, ¿cierto? Fabricados en el laboratorio a partir de plasma pueden ser de ratón, ¿cierto? A veces se utilizan ratoncitos para sacar esos anticuerpos. El problema de estos medicamentos es que son extremadamente costosos. Este es un anticuerpo murino, sí, porque terminan MAP. Los que terminan en MAP son murinos, o sea, de ratón. Son extremadamente costosos y no todos los pacientes pues, con VIH tienen disponibilidad de esos tratamientos. En nuestro medio realmente son inhibidores de integrasa reversa análogos de nucleósidos, también tenemos los no nucleósidos, inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa. Estos realmente, lo mismo que los de adhesión y fusión, no hacen parte como del tratamiento usual que está por guías clínicas avalado en Colombia. Pero de todas maneras tienen que conocerlos porque pues puede que más adelante entren a ser parte de esas guías. Entonces vamos a ver los primeros. Entonces los primeros fármacos dijimos que son los que impiden el ingreso del virus a la célula, es decir, inhibidores de la adhesión o inhibidores de la fusión. De esos medicamentos solamente tenemos dos posibilidades. Tenemos al Maraviroc, que es un inhibidor de la adhesión. El Maraviroc básicamente lo que hace como medicamento es bloquear al correceptor de citoquina. ¿Se acuerdan que hablamos que era el CCR5 para los macrófagos y el CXCR4 para los linfocitos? Entonces, el Maraviroc actúa directamente impidiendo
que la glicoproteína 120 se una al correceptor de citoquinas, pero exclusivamente al CCR5. ¿Sí me entendieron? Voy a escribírselos aquí de todas maneras. El Maraviroc lo que hace es bloquear al receptor CCR5, que recuerden que este es solamente del macrófago, o sea que el Maraviroc solo sirve para los macrófagos. Y si se bloquea este receptor, pues obviamente la glicoproteína 120, que es la que se va a unir ahí, en ese pedacito, no puede unirse, porque lo encuentra tapado. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Cuál es el mecanismo de acción, pues, del Maraviroc? O sea, ¿Sí? tapona el receptor, mejor dicho. Tapona el receptor, el correceptor de citoquinas, pero solamente el CCR5. Y recuerda que también existe el CXCR4, o sea que el virus igual puede infectar a los linfocitos T. Solamente se va a impedir como se unión a los macrófagos. Por eso no es un fármaco, pues, como muy, es de los últimos que ha salido al mercado, pero digamos que se utiliza básicamente cuando el paciente muestra resistencia a los otros medicamentos. Entonces, este se deja solamente para pacientes multiresistentes. Y lo que va a hacer es impedir que el virus infecte nuevas células al impedir que obviamente se haga la adhesión específicamente a los macrófagos. ¿Sí? Ok. Hola. Entiendo que ¿cómo se llama? Que el VIH ataca de manera especial las células, las defensas, pero ¿por qué, digamos, no ataca el resto de células? ¿Cómo es eso ahí? El VIH ataca exclusivamente a las células que tengan receptores CD4, ¿sí? Y que adicionalmente tengan el correceptor de citoquinas, que puede ser o este o el otro que les mencioné, el CXCR4, ¿sí? No todas las células de mi sistema inmune tienen ese tipo de receptores, entonces no todas las células del sistema inmune se van a afectar. Pero el problema es que los macrófagos, al ser parte de la inmunidad innata, y los linfocitos T, que son los que tienen el otro correceptor de citoquinas, al ser parte de la inmunidad adquirida, mira que el virus está afectando los dos tipos de inmunidad que yo tengo. Y está haciendo que los macrófagos, que son de los primeros que llegan a los sitios, por ejemplo, yo me hice una herida en la piel, me corté con un cuchillo. De los primeros que van a llegar a ese sitio van a ser los macrófagos a defenderme para que cualquier patógeno que intente penetrar a mi cuerpo a través de esa herida no pueda penetrar. Si yo no tengo suficientes macrófagos, porque cada vez que salen viriones de un macrófago, el macrófago muere, ¿cierto? Porque mira que cada virión está robando un pedacito de membrana, entonces, ¿qué le pasa a esa pobre célula? Se queda sin membrana y se muere. Entonces, por eso empiezan a caer las células de defensa, porque cada vez que salen viriones nuevos, esa célula que sacó a sus viriones muere en el proceso. Y entonces ahí estaríamos disminuyendo el número de macrófagos. Y por el otro lado, ¿cierto? Están disminuyéndose el número de linfocitos. Entonces, y los linfocitos son los que finalmente van a hacer que los linfocitos B, que son los que fabrican anticuerpos, puedan fabricar los anticuerpos. Entonces, de todas formas, va a impedir por todos lados que el sistema inmune trabaje eficientemente. ¿Sí me entendiste? Sí, señora, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces asumo que me entendieron a Maraviroc. El Maraviroc realmente como medicamento, pues como les dije, solo sirve para multiresistencias, pero es bastante benigno. En cuanto a las reacciones adversas que produce, solamente pues, se reportan náuseas, diarrea y fatiga en los pacientes que consumen este medicamento. Los inhibidores de fusión, entonces tenemos al enfurbitide, también es de los últimos. Miren que la palabra fu quiere decir como fusión, de pronto eso les ayuda como a aprenderse el nombre. Enfurbitide lo único que tiene ese fu, pues es de fusión. Lamentablemente este medicamento solamente sirve para un tipo de VIH que sean los pacientes infectados por el subtipo de VIH tipo 1. Si el paciente está infectado por el subtipo VIH2, no serviría el enfurbitide.
En nuestro medio casi todos los pacientes es por VIH tipo 1, o sea que no se preocupen pues que realmente aquí casi que todas las infecciones son por VIH 1, no por el 2. El 2 es más como de África y de Asia. De todas maneras, chicos, ¿qué es el Enfurvitide? El Enfurvitide es un péptido, el medicamento. Si es un péptido, quiere decir que tiene una estructura de aminoácidos, ¿cierto? Es una cadena de aminoácidos. Y es una cadena de aminoácidos que imita a la glicoproteína 41. Entonces, como imita la proteína 41, no deja que la verdadera glicoproteína 41 penetre a la célula. ¿Sí me entienden? Ese es como pues, el mecanismo de acción. Al imitar parte de la glicoproteína 41, evita que la verdadera glicoproteína 41 sea capaz de penetrar la membrana celular de mi célula inmune y por lo tanto no puede haber esa atracción del virus hacia la membrana celular. Como este medicamento es un péptido, entonces los péptidos no se pueden administrar vía oral porque recuerden que el ácido clorhídrico y la pepsina en el estómago dañarían la estructura química del péptido, entonces si no se puede poner por vía parenteral, pues es un medicamento, por vía enteral es un medicamento que se pone por vía parenteral. Se pone exactamente por vía subcutánea. Y la temperatura del ambiente puede degradar rápidamente o puede desnaturalizar al péptido y por lo tanto es un medicamento que necesita refrigeración. Entonces el Enfurvitide tiene como problemas, primero que es costoso, segundo que solo sirve para una cepa de VIH, que es el VIH-1, tercero, que el paciente tiene que aprender a ponerse medicamentos por vía parenteral, en este caso por vía subcutánea, entonces implica que sea muy estricto en sus técnicas asépticas y en la técnica de postura. Esos serían como los problemas con el medicamento. Ah, bueno, y que necesita refrigeración. Ahora, dentro de las reacciones adversas solamente se han reportado efectos localizados en el sitio de la inyección, como enrojecimiento, dolor ahí donde se aplica el medicamento, pero no produce mayores reacciones adversas comparado con los otros antirretrovirales. Ahora, no se me asusten con esta diapositiva, yo sé que ya deben estar que pegan el brinco, pero traté de resumirles en esta, pues como la información más relevante de cada grupo farmacológico. Entonces, en esta primera columna vamos a tener los medicamentos que son inhibidores de transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos. Ya les expliqué qué significaba que fueran análogos. En la segunda columna vamos a tener los inhibidores de transcriptasa reversa, no nucleósidos, y aquí les pongo la partícula en el nombre que les puede ayudar a identificar a estos medicamentos. En el nombre siempre va a haber en la mitad del nombre del medicamento la partícula VIR. Los inhibidores de proteasa serían los de la tercera columna. Esta partícula va a ser NAVIR, y mire que terminan en NAVIR estos medicamentos. Y los inhibidores de integrasa, es muy fácil también aprendérselos porque integrasa tienen la partícula GRA dentro del nombre. Y entonces la partícula va a ser GRAVIR, ¿cierto? Los primeros medicamentos que existieron para el tratamiento del VIH fueron los inhibidores de transcriptasa análogos de nucleósidos. Por lo tanto, por eso es que de este grupo hay tantos medicamentos, porque fueron los primeros. Ahí tenemos, por ejemplo, la acidobudina, la mibudina, estabudina, la emtricitabina, didanosina, abacavir. Bueno, hay muchos, ¿cierto? Hay muchas opciones terapéuticas. ¿Qué problema tienen estos medicamentos? Que como son análogos de nucleósidos, así como se engaña a la transcriptasa reversa del virus, podemos afectar enzimas de mis células que trabajan con esos nucleósidos, ¿cierto? Y entonces aparece toxicidad mitocondrial y toxicidad celular porque mis células utilizan también estos medicamentos para hacer proteínas y esas proteínas son proteínas anormales que pueden producir reacciones adversas. Entonces digamos que el grupo de los inhibidores de transcriptasa reversa análogos de nucleósidos son los de los grupos de medicamentos antirretrovirales que más reacciones adversas puede producir en las personas que los ingieren.
Por ejemplo, aparecen muchas náuseas, vómito, diarrea, puede aparecer acidosis láctica, puede aparecer anemia, mielodepresión, es decir, que las células de la médula ósea que producen a las plaquetas, a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, dejan de funcionar porque la toxicidad es tal pues que esas células también se afectan, puede aparecer neuropatía, entonces son medicamentos, digamos, que uno espera muchas reacciones adversas, también son de los que producen lipodistrofia, que el paciente como que se le pone la carita flaquita, como que pierde la grasa corporal y se ponen más flaquitos por culpa de estos medicamentos. Entonces, eso es como la generalidad que yo necesito que ustedes sepan, que los inhibidores de transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos, pues son de los que más reacciones adversas producen y también que son de los medicamentos más antiguos que existen y que tenemos una gran cantidad de medicamentos de ese grupo. Todos estos medicamentos pues se metabolizan por vía hepática, ¿sí? Por ejemplo, la acidobudina y el abacavir se metabolizan por fase 2, o sea, por conjugaciones, mientras que la emtricitabina, la estabudina, la lamivudina y el tenofovir, pues son medicamentos que se eliminan directamente por vía renal, o sea que no necesitan metabolismo. Bien, eso como con respecto a ese grupo farmacológico. Ahora, los inhibidores de transcriptasa no nucleósidos, tenemos al efavirenz, mire que todos van a tener la partícula vir como en la mitad del nombre, etravirina, nevirapina, ripirivirina y delavirdina. Entonces, estos también pues bloquean, recuerden que estos bloquean directamente a la enzima transcriptasa. Estos medicamentos se metabolizan preferentemente por fase 1, o sea, por la citocromo P450. Y no sé si ustedes recuerdan, por farmacología, que la citocromo son enzimas que pueden ser inducidas o pueden ser inhibidas. Es decir, puedo hacer que trabajen más rápido o al contrario, que enlentezcan su trabajo metabólico. Y estos medicamentos, al metabolizarse por este caminito, pues naturalmente van o a inducir muchas veces a la citocromo, en este caso a la 3A4, o a inhibir a otra citocromo, que es la 2C9 o y la C19. ¿Listo? Estos medicamentos, como pueden inducir o inhibir a la citocromo, tienen múltiples interacciones farmacológicas con otros medicamentos que el paciente pueda estar tomando, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dentro de las reacciones adversas puede aparecer muchas alteraciones cutáneas, como exantemas, fotosensibilidades, rash, aparición de rash en la piel. Puede aparecer el síndrome de Stevens-Johnson, recuerden que eso es muy grave. Hepatotoxicidad precisamente porque se metabolizan por fase 1 y recuerden que por fase 1 muchas veces quedan metabolitos tóxicos y pueden producir alteraciones psíquicas e insomnio. O sea que mire que también son, todos los inhibidores de transcriptasa son medicamentos que tienen múltiples reacciones adversas. Estos medicamentos no son útiles para la cepa de VIH tipo 2, en cambio estos, los primeros, los análogos de nucleósidos, sirven tanto para el VIH1 como para el VIH2, o sea que dependiendo pues también de la cepa que haya infectado al paciente, va a ser el tipo de medicamentos que se van a utilizar con él. Los inhibidores de proteasa, la partícula en el nombre de los medicamentos que los caracteriza es la partícula navir. Miren que todos van a terminar en navir. Atazanavir, darunavir, indinavir, lopinavir, ritonavir, todos terminan en navir. O sea que de esa manera también es fácil de pronto aprenderlos a reconocer. Estos medicamentos, hay uno en particular que es el ritonavir, que no se usa tal como medicamento, ¿sí? Es decir, que su poder inhibidor de la proteasa es muy pequeño, tiene poco poder, voy a poner aquí más bien poco poder, inhibidor de proteasa. Entonces, ritonavir solito no lo van a ver como medicamento retroviral, no. Solito no, porque no va a servir como fármaco, es demasiado pobre su eficacia. Pero tiene algo muy particular
que hace que se junte con otros medicamentos de ese grupo. O sea que uno puede encontrar, por ejemplo, la combinación en una tableta de atazanavir con ritonavir. O puedes encontrar lopinavir con ritonavir. Y entonces uno dirá, pero ¿para qué le van a dar 2 inhibidores de proteasa a este paciente? No, realmente lo que están haciendo cuando dan la combinación, por ejemplo, lopinavir con ritonavir, ¿cierto? Es que el lopinavir va a ser el medicamento, es decir, el que va a inhibir a la proteasa. Y el ritonavir lo que va a hacer es que va a hacer que la citocromo P450 metabolice muy lentamente al lopinavir, de modo tal que las concentraciones plasmáticas del lopinavir sean en sangre lo suficientemente altas para que alcancen a hacer el efecto farmacológico. O sea que el ritonavir es un inhibidor del metabolismo. Eso es lo que hace la combinación. No sé si me están entendiendo. Sí, pues ayuda, es como un coadyuvante del mecanismo de acción del lopinavir. Es perfecto, lo explicaste muy bien, correcto. Es como un coadyuvante, o sea que es que a los primeros inhibidores de proteasa que salieron al mercado tenían un problema y es que había que darlos con mucha frecuencia para que las concentraciones plasmáticas fueran efectivas. Entonces, hacía que la adherencia al tratamiento farmacológico fuera pobre, porque ustedes saben que si uno se tiene que tomar un medicamento 8 veces al día, pues a uno se le olvida. Y entonces el paciente no se lo tomaba con la frecuencia que era, se le olvidaba, si se iba a pasear entonces le quedaba el medicamento, entonces era un problema. Y resulta que cuando vieron que el ritonavir tenía esta característica de inhibir el metabolismo de los demás inhibidores de proteasa, empezaron a combinarlo y se dieron cuenta que de esa manera, como ya se aumentaban las concentraciones del inhibidor de proteasa por culpa del ritonavir, ya no había que darlos con tanta frecuencia y eso ayudó mucho a la adherencia del tratamiento. Entonces, por eso encuentran ustedes la combinación de inhibidores de proteasa con ritonavir, que también es un inhibidor de proteasa, pero la combinación tiene una finalidad diferente. Bueno, espero que me lo hayan entendido. Otra característica de esto es que las formas farmacéuticas suelen contener alcohol. Esto es importante, entonces vienen algunos en forma de elixir. Bien, no se deben combinar con rifampicina estos medicamentos porque la rifampicina acelera, es un inductor del metabolismo de la citocromo P450 y si yo necesito que esos medicamentos duren en sangre es precisamente porque el ritonavir inhibe el metabolismo, o sea que si yo acelero el metabolismo hago que el medicamento pierda su efecto farmacológico, entonces no se deben combinar con rifampicina. O sea que si el paciente con VIH tiene también tuberculosis, que recuerden que la tuberculosis muchas veces se trata con rifampicina, ahí vamos a encontrar un problema, van a tener que hacerle un cambio al inhibidor de proteasa para dejárselo de dar porque va a perder efectividad o dárselos con más frecuencia. Los inhibidores de proteasa tienen muchas alteraciones gastrointestinales como reacciones adversas, también alteran los lípidos, el perfil lipídico y el perfil de glúcidos también, o sea que el paciente generalmente manifiesta hiperlipidemias e hiperglicemias por culpa de estos medicamentos y pueden alterar el ritmo cardíaco. Y por último, dentro de los que conocemos y que se utilizan en nuestro medio, tenemos los inhibidores de integrasa. Y ahí tenemos al raltegravir, que es el más utilizado realmente. Estos medicamentos se metabolizan por fase 2, o sea, por conjugaciones. Son los menos tóxicos de todos los que hemos mencionado, fuera pues del enfurvitide, que también es muy poco tóxico. Generalmente las manifestaciones de reacciones adversas son náuseas, vómito, diarrea y mareo, o sea que son fármacos muy bien tolerados. ¿Cuál es el problema para nosotros con el paciente? Y es que con un solo fármaco no se puede tratar el VIH, porque como es un virus que se va volviendo resistente, la idea es atacar al virus por diferentes vías para que lo podamos disminuir al máximo y que la carga viral del paciente sea la menor posible, porque mientras menos carga viral, más tiempo va a permanecer sano mi paciente. Entonces, generalmente ustedes van a ver que los pacientes con VIH tienen combinación o de inhibidores de transcriptasa con inhibidores de proteasa, ¿cierto? Esa es como, o sea, que tiene que tomar de este grupo junto con de este grupo, de la primera y la segunda columna.
combinados con los de la tercera columna, o nuevamente primera y segunda columna combinados con la tercera columna. O sea que siempre van a recibir varios grupos farmacológicos para tratar de tener el mayor efecto posible sobre el virus. Bueno, esta es una diapositiva resumen donde les habla pues dónde trabajan los diferentes fármacos. Recuerden que hay fármacos que afectan la adhesión y la fusión, que hay fármacos que afectan la transcriptasa reversa, que hay fármacos que inhiben la proteasa, que recuerden que la proteasa es en el virión, ¿cierto? Y que hay fármacos, aquí faltan los inhibidores de integrasa, que deberían estar aquí, ¿cierto? Listo. ¿Qué es lo que dicen las guías de práctica clínica de Colombia? Ya casi voy a terminar, chicos, para que sepan. Las guías de práctica clínica aquí en Colombia dicen que se deben dar 2 o más grupos combinados. El paciente con VIH se debe tratar o con la combinación de 2 inhibidores de transcriptasa análogos de nucleósidos más un inhibidor de no nucleósido, o este con este o este con este. ¿Listo? O sea que las combinaciones son 3 posibilidades. Siempre van a ser dositran, por ejemplo, sidobudina, abacavir, lamivudina, que habíamos dicho ahora, combinados o con inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósidos, recuerden que son los que tienen la partícula vir en la mitad del nombre, o con inhibidores de proteasa o con inhibidores de integrasa. Miren pues que el paciente siempre va a recibir mínimo 3 medicamentos, ¿cierto? La primera línea de tratamiento, yo aquí traté de sacarle, esas guías de práctica clínica son larguísimas, yo traté de sacar pues como la información más relevante. La primera línea de tratamiento para mayores de 13 años va a ser entonces con abacavir más lamivudina, ¿cierto? Recuerden que estos dos son Itran, y puede ir combinado ya sea con efavirenz o con atazanavir. ¿Listo? Díganme, de acuerdo a las partículas del nombre, el efavirenz, ¿a qué grupo pertenecería, sabiendo que la partícula es vir en la mitad del nombre? A los no nucleósidos. Correcto, los no nucleósidos. Y la partícula navir, que está al final del nombre, ¿a cuáles pertenecen? A los de proteasa. Muy bien. Entonces miren que sí les sirve la pistica para identificar los medicamentos. Y estos son Itran, ¿cierto? La otra posibilidad es entonces tenofovir con emtricitabina combinado con darunavir o con raltegravir. Entonces esta terminación del nombre gravir, el gra, ¿a qué se refiere? Integrasa. A inhibidores de integrasa. Muy bien, chicos. Y aquí viene la parte que les importa a ustedes, en la gestante, ¿cierto? En la gestante, ¿qué dicen las guías de práctica clínica? Dicen que se debe combinar sidobudina con lamivudina, ¿cierto? Que ya viene en una combinación. Por cierto que cuando aparece así con ese slash, quiere decir que el medicamento, cuando se lo despachan al paciente, ya viene en los 2 medicamentos en una sola forma farmacéutica para facilitar la administración y que el paciente no tenga que tomar tanta cosa junta. Entonces, aquí es una sola tableta, ¿cierto? Pero que trae 2 medicamentos, inhibidores de transcriptasa análogos de nucleósidos combinado con lopinavir o con atazanavir, con uno de los 2. O la otra opción es abacavir con lamivudina o con tenofovir con emtricitabina, cualquiera de las 2 opciones combinado con un inhibidor de proteasa que sería nevirapina. Listo, esas son como las que ustedes de pronto van a ver, o sea, estas 2 últimas son como las que más me importarían a mí que ustedes recordaran, porque eso es lo que se le ofrece pues a la gestante aquí en Colombia. Bueno, chicos, ya esto es como repetición de la repetidera, ¿sí? Realmente, y ya con eso he terminado entonces la clase. No sé, chicos. ¿Nosotros vamos a tener acceso a esa diapositiva para hacer algún repaso? Pues yo pregunté ahorita y entendí mal entonces, yo pregunté que si Estelita les había subido la presentación al aula virtual. Profe, ella dijo que sí, pero yo las estoy buscando en ese momento y no las encuentro. Ah, ok, entonces... Nos subieron que si nos lo puede enviar y si allá está, pues bien, y si no, pues también.
No, claro, pues igual yo les voy a convertir pues la clase de MP4 a un video de YouTube. Ese video, pues yo se lo voy a pasar a Estelita y yo le recalco pues la importancia de que lo suba pronto. Y también le mando nuevamente entonces las diapositivas para que ella le suba las dos cosas, pues de aquí a mañana diría yo, pues de lo que se me demore en subir ya a YouTube, porque hay veces que eso depende del internet, hay veces que se me demora toda la noche, otras veces que en 2 horas me sube un video, pero yo les prometo que tan pronto pues yo tenga eso, se lo mando a ella. ¿Les parece bien? O se los mando, pues si yo tengo el link de YouTube, como ustedes ya varios me escribieron por aquí, ¿cierto? A los que me escribieron por aquí, se los mando para que, por ejemplo, a Zuli, que yo la tengo, a Esteban, que también lo tengo, entonces, para que ustedes mismos lo repartan entre sus compañeros como el video de la clase, para que repasen. Y las diapositivas, pues yo se las comparto. Sí, bueno, chicos, listo, yo les prometo que yo se las mando también a ustedes, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, por ahora voy a suspender la grabación para que no quede muy larga. Detener la grabación.